Bien, en esta entrega, en este audiovisual, continuación de el proyecto sobre el logo, se va a discutir un nuevo bloque, que es el bloque del contador o contadores. Realmente hay tres tipos de contadores en el software del logo. Se vio en el audiovisual anterior el temporizador o timer, que es uno de los bloques más frecuentemente utilizados en programación en general, y de hecho hay muchos tipos de temporizador en el logo, en el set de instrucciones, de los cuales algunos de ellos fueron ilustrados en un ejemplo, en un ejercicio que se hizo en la entrega anterior. Otro bloque también utilizado con mucha frecuencia es el contador. El logo, como se dijo, tiene tres contadores. El más importante, el más usado, es el llamado contador adelante-atrás. Es decir, es un contador que funciona contando ascendentemente o descendentemente. Y el contador luce en el programa, en lenguaje tanto de escalera como de bloques funcionales, como se ilustra aquí abajo en esta figura. Es una caja que tiene 4 entradas. De hecho, la última no es una entrada como tal, son los parámetros de configuración. Y las otras 3 entradas, respectivamente, son el R o reset, que coloca el contador en 0. La segunda señal es la señal de conteo, que le dice al contador que tiene que incrementar o decrementar. Y la tercera señal, llamada DIR, da la dirección de conteo. Si es 0, el contador va a contar hacia arriba, 1, 2, 3, 4, etc. Si es 1, va a contar descendentemente. El contador se puede usar en muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación típica donde se podría usar un contador de este tipo y además utilizar su función adelante y también atrás sería en un estacionamiento. A medida que van entrando los vehículos, el contador va incrementando cada vez que entra un carro y pulsa el botón para que se abra la barrera o le suministre el ticket. El contador puede contabilizar ese automóvil incrementando el valor de conteo en una unidad. El valor de conteo sería el número de automóviles o vehículos que están en un determinado momento dentro del estacionamiento. En la parte de salida del parking, cuando un vehículo sale y el conductor aprieta el botón correspondiente de salida o introduce la tarjeta de salida, el contador decrementa en una unidad, indicando el número de vehículos dentro del estacionamiento ahora es el que había anteriormente, -1. De manera que en el registro de datos del contador está en todo momento el número de vehículos que se encuentran estacionados en el parking. Cada vez que entra un carro o un vehículo, el contador incrementa en una unidad. Cada vez que sale un automóvil o un vehículo en general, el contador decrementa en una unidad. Esa sería una aplicación típica del contador ascendente-descendente. Generalmente el contador se usa en modo ascendente, es decir, conteo hacia arriba. E inclusive se puede colocar en los parámetros un umbral, es decir, decirle al contador, cuando llegues a este punto, avísame. Y el aviso se va a llevar a cabo mediante esta salida que está aquí a la derecha, que es una salida digital, que se va a colocar en 1 cuando el contador alcance el valor umbral que se le ha parametrizado. Si el contador continúa contando a partir de ese valor umbral, la salida continúa en 1, indicando que el valor umbral ha sido no solamente alcanzado, sino también sobrepasado. Y el valor umbral se puede especificar tanto para conteo ascendente como para conteo descendente. Es decir, si el contador va hacia abajo, se le puede decir que cuando llegue a un determinado valor, no necesariamente 0, que él avise, que él coloque también aquí una señal indicando que se alcanzó ese valor en ese momento. Bien, luego en un ejercicio que se hará próximamente se va a entender mucho mejor cómo funciona el contador. Los otros dos contadores que ofrece el logo son el contador de horas de funcionamiento, este que se muestra aquí en la lámina, que es un contador que cuando se activa con la señal Enable, que es la segunda señal que tiene en su entrada, empieza a contar las horas o minutos en que esa entrada esté activada. Eso es útil, por ejemplo, para determinar el número de horas que está encendido un motor, una bomba, una máquina,
y cuando requiere pues un overhaul o un mantenimiento. Ese sería el segundo contador que ofrece el logo. Y el tercer contador, tal vez el menos utilizado, es el llamado selector de umbral. En este contador se especifica un determinado intervalo, lo que se llama el tiempo puerta, y se miden los impulsos de frecuencia en la entrada número 1 a la izquierda, que se llama frecuencia. Si el número de pulsos en ese intervalo excede de un valor determinado umbral ON, se activa la salida Q. Y si el número de pulsos es en ese intervalo menor que el valor especificado en el umbral OFF, la salida Q se desenergiza. Hay aplicaciones, por ejemplo, en la industria donde se utilizan cintas transportadoras o en general transporte de objetos, donde este contador puede servir, puede tener cierta utilidad. Para ilustrar el contador ascendente-descendente, se va a hacer una pequeña prueba aquí en un esquema en FBD que se acaba de abrir con la correspondiente configuración de eliminar la rejilla. Bien, aquí en la parte de las instrucciones se busca el directorio que dice contadores y aquí están los tres contadores, el ascendente-descendente, el contador de horas de funcionamiento y el selector de umbral. Se va a escoger ahora el contador adelante-atrás o ascendente-descendente. Voy a colocar un poco más grande para que se vea claramente qué es lo que se va a hacer aquí. Y aquí se tienen las tres señales de control, reset, conteo y dirección y la parametrización. Supóngase que se quiere contar un determinado número de piezas, puede ser por ejemplo en una cinta transportadora, y se quiere que cuando el contador alcance un número determinado de piezas, por ejemplo 10, dé una señal en su salida aquí a la derecha. Entonces lo primero que se hace es, con doble clic, parametrizar el contador de manera que cuando él llegue a 10 conteos, 10 piezas, aquí encienda la salida. Se puede también especificar que esa salida se apague cuando él llegue a un determinado número de piezas de manera de determinar un umbral. Pero ahora, por el momento, se coloca aquí 10 y aquí por defecto se deja que el contador comience a partir de 0. Se puede hacer también que el contador comience a partir de otro número que no sea 0. Por ejemplo, en el caso del estacionamiento que se nombró anteriormente, si el estacionamiento cierra de noche y abre la mañana siguiente y quedan 20 carros adentro, entonces el contador no debe empezar desde 0, sino desde 20, desde el número de vehículos que esté en ese momento dentro del parque. Bien, por el momento se deja 10 aquí y ya eso se refleja inmediatamente aquí en el parámetro. El contador va a activar la salida ON cuando llega a 10 y la va a desactivar cuando esté en 0. Ahora se debe colocar una señal de conteo. Se puede hacer de forma automática o simplemente colocar un contacto, es decir, una entrada. Por ejemplo, la entrada número 1 se conecta directamente aquí y se va a conectar también una salida aquí a la derecha, de tal manera que cuando el contador llegue a este número 10 se active automáticamente esta salida. La entrada DIR se deja en 0 para que el contador cuente ascendentemente. Si se coloca en 1, el contador va a contar hacia abajo. Y el reset pone el contador en 0. Se va a colocar una segunda entrada aquí para colocar manualmente, cuando se desee, el contador en 0. Y aquí, con este sencillo programa, se puede ilustrar el funcionamiento del contador. Se simula. Y ahora tenemos aquí los dos interruptores, que sería inclusive conveniente, al menos configurarlo no tanto como interruptor, sino como pulsador para que sea más sencilla la simulación. De manera que al darle y quitar el dedo del pulsador, él automáticamente regresa a su posición inicial. El contador en este momento está en 0, ya que no se le ha dado ninguna orden de conteo. Y apenas yo empiece a pulsar aquí la entrada número 1, el contador va a comenzar a contar. Lo puedo hacer aquí abajo, lo puedo hacer aquí arriba. Voy. Aquí vemos el conteo: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llega a 10 se enciende la salida. Aquí está la salida encendida, el bombillo aquí abajo prendido. Y si sigo contando,
mantiene la salida encendida, puesto que la salida se enciende cada vez el contador alcanza o sobrepasa el valor umbral que está aquí, por eso dice 10 más. O sea, él va a encender la salida cuando el valor umbral llega a 10 o más, o supere el número 10. Ahora con la entrada número 2, un simple pulso, un simple toque, el contador se resetea, se va a poner automáticamente en 0 y por lo tanto la salida se apaga. Ahí está en 0. Y aquí puedo volver a contar, siempre cuando quite el reset, por supuesto, los pulsos determinados. Obsérvese que si reseteo y dejo el reset pegado, el contador no cuenta. Bien, una manera también que se va a usar, o se puede usar también en el ejercicio formal que haremos en unos instantes para el conteo, es quitar esta entrada y poner algo que ya se utilizó en el ejercicio anterior, que es el temporizador generador de impulsos asíncrono, de tal manera que el contador ahora cuente solo. Entonces coloco ese dispositivo aquí, uno la salida con la entrada del contador, y recuerden que hay que habilitar obligatoriamente aquí con un 1. Vamos a correr esto un poco a la derecha para dar espacio, y hay que habilitar aquí continuamente con un 1 el generador de impulsos. Doble clic sobre él, lo voy a programar de nuevo para que esté 50 centésimas de segundo en on y 50 en off, es decir, medio segundo encendido, medio segundo apagado, de tal manera que cada segundo reciba un flanco positivo el contador e incremente su valor interno en una unidad. Ahora ya no hay que darle a ninguna entrada, simplemente, un momento, aquí usé la entrada que no era, simplemente aquí es estado high. Ahora sí, estado high. Ahora no hay que darle a ninguna entrada, el contador va a contar solo hasta llegar a 10. Al llegar a 10 la salida se enciende y el contador continúa contando sin límite hasta que se le dé un reset. Simulación. Y aquí vamos a quitar el reset. Y aquí empieza el contador, aquí abajo se ve, a contar una unidad cada segundo. Y al llegar a 10 o sobrepasar 10, aquí está, se enciende la salida correspondiente y el contador sigue contando hasta que se le haga un reset. Le doy el reset manual, quito el reset y él comienza a contar de nuevo. La última modificación que se puede hacer es que él se resetea automáticamente, que cuando llegue a 10, él mismo se resetee. Para eso se quita la señal de reset I2 y se realimenta la salida del contador con la entrada reset, la salida Q1 con la entrada reset del contador. Y aquí tenemos un enlace hacia atrás, un enlace realimentado que por razones de elegancia, digámoslo así, lo voy a seleccionar y con clic derecho lo puedo desconectar o simplemente utilizando esta herramienta que está aquí arriba en el menú gráfico o la tecla F11. Voy a desconectarlo y aquí se ve claramente que la fuente de donde proviene esta señal que resetea el contador es la salida Q1 y en Q1 está el destino, que es el bloque 001, que es el contador, aquí está en su entrada R. De esta forma, cuando el programa arranca, automáticamente el contador comienza a contar, pero cuando llegue a 10, él mismo se resetea, se pone en 0 y vuelve a contar otra vez, y ese ciclo se repite indefinidamente. Vamos a hacer la simulación. Y aquí lo vemos, aquí está el valor de conteo, 2, 3, 4, etc. Lo puedo ver aquí también con el signo más, va por 8, 9, llega a 10 y automáticamente se pone en 0. Obsérvese que el 10 prácticamente ni se ve, puesto que es muy rápido el reseteo. A veces puede ser que se vea, a veces no. Ahora se vio, pero muy fugazmente, y él se resetea, se pone inmediatamente en 0 al alcanzar el valor de umbral, que es el valor 10. Bien, esto ilustra un poco el contador. Voy a borrar toda esta parte del programa y voy a poner esto un poco más pequeño. Y ahora vamos a enfocarnos en el ejercicio que se va a hacer para ilustrar ya formalmente el contador. Este es el ejercicio para el contador. Se tiene un detector de proximidad, aquí identificado con la entrada número 1, que va a detectar el paso de objetos, pueden ser botellas, paquetes, latas, etc., transportadas por una banda transportadora que a su vez está movida por este motor cuya salida es Q1. Las botellas o los objetos pasan a una zona de empaque
Y una vez que se contabiliza un determinado número de objetos, por ejemplo 8, según sugiere aquí el programa, se debe apagar la cinta transportadora y la máquina de empaque debe empaquetarlos. La máquina de empaque está asociada a una salida, que es la salida Q2, que la enciende o apaga, y se va a simular en el programa, o sea, se va a modelar mediante un timer, un temporizador. Es decir, que la máquina de empaque va a durar un determinado tiempo en el cual se empaquetan esas 8 latas, botellas u objetos que llegaron a la empaquetadora. Y el proceso de empaque se va a realizar durante 9 segundos. A los 9 segundos la máquina de empaque termina, automáticamente se debe apagar y debe dar la señal de arranque nuevamente a la cinta transportadora para que lleguen de nuevo otras 8 piezas y así sucesivamente. Entonces se abre un nuevo editor de diagrama de bloques funcionales, ya se puso aquí el título, ya se sabe cómo se hace eso, conteo y empaque de piezas, y vamos a colocar primero que nada una entrada que va a ser el detector de piezas. Puede ser un detector fotoeléctrico, un detector inductivo, un detector sin contacto. Aquí se le va a poner detector y se le va a simular como pulsador. Luego se va a colocar un AND, ya se va a ver próximamente por qué este AND, y la salida del detector se conecta a la primera entrada del AND. Después del AND se coloca el contador ascendente-descendente, que ya se explicó hace un rato, y se conecta directamente la salida del AND a la salida de conteo. Es decir, que tal cual como está el programa ahora, cada vez que el detector se activa, hay un 1 aquí, hay un 1 aquí, estos tres están en 1 por defecto y por lo tanto el contador cuenta una unidad. Y como se dijo que el número de piezas va a ser 8, doble clic sobre el contador y aquí se pone el número 8, de tal manera que cuando el contador llega a 8 nos avise en su salida en el señal Q, ponga la señal Q en 1, para, digamos, avisar que se ha alcanzado el número preestablecido de 8 piezas o más. Bien, ¿qué ocurre cuando el contador llega a 8? Ocurren dos cosas. Primero, se va a activar la empaquetadora, pero también se va a detener la cinta transportadora. Entonces hay que suministrar dos salidas, una para la empaquetadora y una para la cinta transportadora. Se viene aquí arriba, se coloca la primera salida aquí, esta va a ser el empaque, se une y se le da un nombre, comentario, empaque, máquina de empaque o empaquetadora. Y luego se coloca la segunda salida, vamos a colocarla aquí abajo, y esa se va a abreviar simplemente C.T. cinta transportadora con Bayor o banda. Esa va a ser la salida que corresponde al motor de la cinta transportadora. Vamos a ponerlo un poco más a la derecha. Cuando el contador llegue a 8, enciende esto, pero debe apagar esto. Es decir, yo puedo colocar o intentar colocar un enlace entre estos dos, pero tengo que negar esta entrada. Con clic derecho se ve que no se puede negar, o sea, no es posible, el logo no lo permite negar la entrada de esta salida. Entonces se hace el siguiente truco. Vamos a borrar por el momento esta línea. Y aquí en las instrucciones básicas o instrucciones lógicas está de última esta instrucción que se llama NOT, la negación o inversión. Y esto sí se puede conectar ahora directamente a la salida del contador y de aquí a la cinta transportadora. ¿Qué significa eso? Que cuando aquí hay un 1, cuando llegue a 8, el conteo de piezas, se activa el empaque, pero ese 1 se convierte, se invierte, se niega, se pone 0 aquí y apaga la cinta transportadora. Mientras aquí haya un 0, significa que no se ha alcanzado todavía el valor de conteo de 8 piezas, el empaque está apagado, ese 0 se convierte en 1 mediante este negador y la cinta transportadora está encendida. Es decir, que estos dos elementos son, digamos, mutuamente exclusivos. O está encendido el empaque o está encendido la cinta transportadora, pero nunca van a estar encendidos ambos al mismo tiempo. Ahora hay que determinar cuándo se apaga la cinta transportadora, cuándo se apaga la máquina de empaque. El empaque se dijo en el enunciado que va a durar 9 segundos, de manera que entonces hay que colocar un timer para controlar el tiempo de empaque. Y se puede colocar un timer normal, retardo a la conexión. Este timer vamos a programarlo para un retardo de 9 segundos.
9 aquí, 9 segundos, y ¿quién dispara el timer? El mismo empaque. En el momento en que el empaque comienza a funcionar, el timer va a contabilizar su tiempo de funcionamiento, sus 9 segundos. Por consiguiente, se puede hacer un enlace entre el empaque directamente hacia acá o, si se quiere, también entre la salida del contador, ya que es la misma señal. La salida del contador está más cerca, la voy a dirigir hacia aquí y, como siempre, vamos a preferir desconectar y colocar aquí la fuente. Esto viene del bloque número 2, aquí está el bloque número 2, y esto va al bloque número 4, entrada trigger, entrada disparo, que es el temporizador. De manera que cuando el contador llegue a 8, hay un 1 aquí, se enciende el empaque, pero también se enciende este timer. A los 9 segundos, el timer, ¿qué es lo que va a hacer? Apagar el empaque. El empaque no se apaga directamente, sino a través del contador. Si yo reseteo el contador se pone en 0 y por lo tanto se apaga el empaque y se enciende de nuevo la cinta transportadora. Además de que el temporizador también se desactivaría. Entonces simplemente la salida del temporizador se une con la entrada reset del contador. Y aquí hay un problema que ocurre a veces, y esto es algo que pues va a tener que solucionarse de alguna manera. Dice: las recursiones solo pueden realizarse vía salidas o marcas. Entonces vamos a hacer algo. Hay dos maneras de resolver este problema. El primero es borrando este link y tratando de hacerlo a través del Q. Es decir, que del disparo del temporizador lo haga directamente el empaque. De nuevo aquí desconectar, y aquí tenemos de nuevo el fuente y el destino. Vamos a probar ahora si se puede resetear directamente el contador a partir de la salida del temporizador, y efectivamente ahora sí me deja hacerlo. La otra opción, si quisiéramos haber dejado que el temporizador dispare directamente a través de la salida del contador, es colocar aquí en el intermedio una marca, es decir, un bit, una marca que está aquí en la parte digital, y de esa marca se coloca aquí en el medio. La salida del temporizador iría a la entrada de la marca y la salida de la marca iría al reset. Esa sería la otra opción en caso de que quisiéramos hacerlo como estaba anteriormente. Pero haciendo el enlace directamente desde la salida del empaque hasta la entrada disparo del temporizador, no hay problema después en colocar el reset directamente aquí, y queda un poco más claro y no hay necesidad de usar esa marca. Con esto ya el programa funciona. Cada vez que el detector se activa, pues el contador incrementa en una unidad. Cuando llega a 8, la salida del contador se pone en 1, se activa el empaque y automáticamente se enciende este timer, y al mismo tiempo se apaga la cinta transportadora. A los 9 segundos, el timer genera un 1 aquí que resetea el contador, lo pone en 0, su salida es 0, por lo tanto el empaque se apaga y con ello también el timer, y se enciende la cinta transportadora, y así sucesivamente. Vamos a colocarle también, igual que en el ejercicio anterior, un bloque de texto de aviso, de manera que se pueda ver, por ejemplo, el número de piezas, cómo va avanzando, 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 8, pero también el tiempo de empaque. Y recuérdese que este bloque tiene un enable, por lo tanto hay que activar ese enable. Vamos a activarlo continuamente con un high, de manera que esto siempre esté activo. Y ahora vamos a programarlo, a parametrizarlo, mejor dicho, doble clic sobre él, y vamos a decirle que sea únicamente, que sirva como display de logo aquí abajo. Y ahora están los dos elementos dinámicos del programa, está el contador, está el temporizador. Voy a colocar primero aquí un texto en n.piezas, es decir, número de piezas igual, y en la línea de abajo coloco el número de piezas. Clic aquí en contador y aquí están las 4 variables que se pueden colocar: el valor inicial, el límite de conexión, límite de desconexión y el contador. El contador como tal es lo que va a venir aquí abajo, y este es el que me va a decir el número de piezas en un determinado instante. Y en la tercera línea coloco tiempo empaque. Tiempo empaque, y aquí voy a buscar ahora el retardo, el temporizador, y voy a colocar valor actual.
de manera que me vaya diciendo aquí cuántos segundos tiene de funcionamiento, durante cuántos segundos está funcionando la máquina de empaque. Listo, con eso validamos este bloque. Hay que darle a aceptar, no se puede cerrar. Si se cierra se pierden los cambios, no se olvide nunca de darle a aceptar. Y ahora pues vamos a probar simplemente el programa. Entonces clic en simulación, aquí está el display del logo, lo voy a correr aquí a la derecha. Aquí se ven las dos variables, el número de piezas está en 0, el tiempo de empaque también está en 0 segundos. Y ahora simplemente cada clic que haga sobre el detector, aquí lo vemos, una pieza, okay, aquí también se puede ver en el contador, va por 1. Segundo clic, 2 piezas, se ve aquí el número 2 y se ve también aquí el número 2. 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llego a la octava pieza, el timer va a comenzar a funcionar, se va a apagar la cinta transportadora que está aquí abajo indicada con el número 2, aquí está el bombillo, y se va a encender el empaque que es el número 1. Vuelvo a darle un clic aquí en el detector, ya llegamos a la octava pieza y aquí comienza el tiempo de conteo, lo puedo ver aquí también, de los 10 segundos de empaquetamiento. A los 10 segundos se apaga automáticamente el empaque, se enciende la cinta transportadora, se resetea el contador, se resetea el temporizador y vuelvo a darle aquí. Aquí hay algo también que hay que tenerlo en cuenta. Llego a 8 piezas, el empaque está funcionando, pero si sigo activando el detector, el número de piezas sigue contando y esto no es elegante. ¿Cómo podría hacerse? Voy a quitar la simulación para que una vez que el contador llegue a 8 y mientras está empaquetando, que aunque le dé al detector, no se contabilicen piezas. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, la manera más directa, tenemos aquí un AND, es que se permita que el contador cuente cuando el empaque está apagado o cuando la cinta transportadora está encendida. Se puede entonces intentar llevar un enlace aquí hacia atrás, hacia este punto, lo cual es posible. Y ahora, como siempre, desconectar. Y aquí se tiene que las condiciones para que el contador cuente son dos. No solamente que el detector esté indicando que están pasando piezas, sino que la cinta transportadora, que es la salida Q2, esté encendida. Si la cinta transportadora está apagada, que hay un 0, y por más que se activen aquí pulsos del detector, esos pulsos no van a pasar. Vamos a probarlo. De nuevo simulación. Corro esto aquí a la derecha y voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a dar una vez más 8. Y ahora le sigo dando. Ven aquí que les sigo dando aquí o aquí abajo, sin embargo él no cuenta. ¿Por qué? Porque la cinta transportadora está apagada y por lo tanto hay un 0 aquí. Cuando la cinta transportadora se enciende, aquí de nuevo hay un 1 y ya se puede otra vez contar. Bien, esa sería esta ilustración de cómo funciona el contador, que además se ha combinado con temporizadores y con otros bloques que se han visto anteriormente. Y espero pues que esta presentación, esta entrega, les haya servido, les haya gustado. Si es así, por favor, denle like y suscríbanse al canal. Y próximamente vamos a entrar ya en el estudio más detallado de las señales analógicas. Hasta ahora hemos trabajado solamente con señales discretas, digitales, entradas o salidas digitales, pero también las entradas analógicas y las salidas analógicas son importantes, no solamente en el logo, sino en PLC en general. Pero para ello, por favor, esperen las próximas entregas. Los espero entonces para esos próximos audiovisuales y gracias por su atención.